días. Mi agradecimiento al Instituto Especializado en Tratamiento de Personas con Diabetes, Soy Diabéticos, por la invitación a este congreso, a este primer congreso virtual. Especialmente agradecimiento al doctor Rolando Vargas González. Voy a exponer la importancia de la Ley de Protección de las Personas con Diabetes. Mi nombre es Iván Osvaldo Calderón Castillo y soy médico asistente del Hospital 22 de Sullana. Como ustedes saben, la pandemia del COVID no solo han fallecido pacientes con COVID-19, han muerto por, por falta de atención. Ustedes saben que se dejó de atender en el primer nivel y en muchos hospitales del Perú y quizás del mundo. Las personas que tenían control de diabetes y tratamientos mensuales o que en alguna forma se agudizaban, no pudieron asistir a los establecimientos de salud. Consecuencia de esto, se deterioraron y fallecieron. Estos pacientes de repente han sido contados como que han muerto por COVID, sin embargo, no ha sido así la realidad. Se han muerto por falta de atención y tratamiento de su diabetes. Entonces, dentro de las personas con diabetes que se contagiaron en esta pandemia, también fueron las de más alto riesgo de sufrir complicaciones y por tanto también porque la verdadera pandemia que seguimos enfrentando nosotros es la pandemia de la obesidad y del sedentarismo, que es el gran problema para tener la diabetes, estar con diabetes. Entonces nosotros estamos luchando contra esto. La ley 28553. ¿Cómo nace? Esta es la ley de protección de la diabetes que la vamos a seguir explicando. Esta ley nace de las conversaciones y propuestas que teníamos con el doctor Rolando Vargas González, quien es integrante del Instituto Especializado en Diabetes, Soy Diabético. Eran con respecto a su preocupación por la salud en general y especialmente de las personas diabéticas, puesto que en Piura es una ciudad donde endémicamente tenemos mucho más diabetes que en otras partes del Perú y quizás unas del mundo que también sean altas. Posteriormente, solicitamos aportes también al doctor Segundo Seclén Santisteban y a otros médicos endocrinólogos, con lo cual se elaboró un anteproyecto que fue presentado al Congreso y se llegó a la promulgación de la ley 28553 en el 2005. ¿Qué establece la ley? La ley establece un régimen legal de protección a las personas con diabetes, para lo cual el Estado debe brindar atención médica especializada. Acuérdense bien de ese término, especializada. También acuérdense del control y tratamiento de prevención e integración social y económica. Para esto, ¿qué se tiene que hacer o qué se tenía que hacer? Porque ya está en marcha ahora. Crear el Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes. En un momento lo pusimos así, pero que debería ser en realidad el registro nacional. Y la tercera parte era buscar exonerar de los tributos a los insumos y medicamentos para la diabetes
al igual que se da en otras enfermedades o tratamientos como en los tratamientos oncológicos y tratamientos de VIH, SIDA. Entonces nosotros creemos que a partir de que se crea el registro de pacientes, debería ser así en todos los establecimientos de salud para que vaya al Programa Nacional de Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes, entonces debería ser un registro nacional de pacientes. ¿Qué implica esto? Esto hace que se pueda planificar las acciones conociendo el número total de pacientes diabéticos. Y también podríamos clasificarlos a los pacientes diabéticos en los que no están complicados y los que están complicados, en los que no, en los que tienen complicaciones leves y los que tienen complicaciones más graves, ¿no? Pacientes tempranos o pacientes en complicaciones tardías. Y de esa manera, ¿qué tendríamos que ver nosotros? Tendríamos que ver qué insumos realmente necesitamos y qué tratamientos también vamos a necesitar para dichos pacientes. ¿Por qué? Porque dependiendo los estadios de complicaciones, nosotros tendríamos la oportunidad de decir, necesitamos amigos familiares y diabéticos, personas que necesitan de medicamentos y de insumos, pues todos no tenemos el mismo tratamiento y muchos necesitamos insulina y otros no necesitamos insulinas, por ejemplo. Entonces, aquí se tendría que ver la planificación. Para eso es el registro nacional de pacientes con diabetes para planificar todo lo que tenemos que hacer durante el año y los siguientes que vienen. Entonces, para esto, también tendríamos que ver nosotros que la exoneración de los tributos a los insumos y medicamentos tendría que a poquito o alargarse, por decir así, o que vaya a otros insumos. Por ejemplo, nosotros sabemos que si un paciente, no, una paciente se complica, puede llegar a la amputación, pero en esta ley que son perceptibles de modificaciones, de mejoramientos, no se ha puesto, por ejemplo, que se exoneren a las prótesis, ya que un paciente complicado que puede llegar a la amputación, ¿no? Que muchos llegan, no, muchas veces no tenemos cómo conseguir la prótesis y cómo podemos hacer dentro del salud, para darle dentro del programa prótesis a los pacientes. Actualmente no se les da. Entonces, aquí hay un punto en que nosotros tendríamos que ver también para mejorar esta ley. Ya van viendo que tenemos, estimados amigos, dos puntos que vamos viendo. Primero, que en la ley se puso, créase el registro de pacientes. Debería ser el Registro Nacional de Pacientes con Diabetes. Y el segundo punto que estamos viendo es que también las personas que se complican, sobre todo los que van a una amputación, deberían también tener exoneración para conseguir las prótesis y dentro del mismo programa. O si no se pudiera, pues podría hacerlo en forma particular, pero en una forma más económica, ¿no? Entonces, en la parte que tenemos que ver con la atención especializada significa que los pacientes diabéticos, juntos con sus familiares, que deben recibir la atención para saber cómo cambiar estilos de vida o cómo llevar bien la, la nutrición y la atención de los pacientes diabéticos, tiene que ser una atención médica especializada, pero por un equipo de trabajo, un equipo de trabajo. Ya los que tienen
los que trabajan en esto saben bien que no solo cuentan con los médicos especializados, como son los endocrinólogos, sino también con un equipo, aparte de los médicos, que tiene que ser la enfermera, tiene que ser podólogo, tiene que ser el nutricionista, etcétera. Todo un equipo especializado debe conformar esta atención médica especializada, incluyendo también psicólogos y otros odontólogos y todos los que intervienen en el tratamiento o en el control para las complicaciones también de la diabetes. Entonces, el control para todas las personas que están, valga la redundancia, controladas, debe ser mensual y recibir los tratamientos de su enfermedad mensual. ¿Dónde debería ser realmente esto? Debería ser en su establecimiento de salud, ¿no? Sobre todo en el primer nivel, cuando están controlados. Sin embargo, estos programas en la actualidad, sobre todo los insumos y los tratamientos, casi no operan o no se están implementados totalmente en el primer nivel, tienen que ir al segundo nivel, donde se encuentran ya los endocrinólogos, pero es por falta de especialistas, ¿no? Por falta de especialistas. Entonces, el endocrinólogo ya en el hospital, junto con su equipo que tiene el programa de enfermedades no transmisibles, ahí está también el programa de diabetes, de control de diabetes. Entonces, ahí vamos a tener un equipo con muchos más profesionales que los pueden atender. El kick del asunto aquí, el talón de Aquiles, mayormente, es también el laboratorio y, por supuesto, el medicamento, ¿no? Muchas veces, vuelvo a repetir, para el control de las glicemias no encontramos el insumo, a pesar de que para un control de glicemia el costo es muy bajo, pero no lo encontramos a veces en los hospitales o en el establecimiento de salud. Los tratos, por falta del total financiamiento que debería haber, quizás también por mala planificación y porque actualmente el CENARES, que es la institución quien abastece a los hospitales, no manda a tiempo los medicamentos porque tiene los problemas de las licencias. Entonces ahí se corregir para ver cómo se puede hacer de que se pueda licitar de manera conjunta con los tratamientos oncológicos y de VIH-Sida para que puedan estar presentes esos medicamentos a tiempo dentro de las instituciones de salud, especialmente donde están los programas, como es el programa, vuelvo a repetir, de enfermedades no transmisibles, donde encontramos al control de la diabetes y, por supuesto, los oncológicos y de VIH-Sida. Bien, la otra parte que tenemos nosotros es dotar de cultura, prevención e integración social y económica, ¿cierto? Pero eso se ha sido agregado en otra ley que, que es la modificación de la ley, que es la ley 28867, que incorpora el capítulo quinto. En la ley que teníamos habían 4 capítulos de lo que les hemos expuesto. Y entonces las acciones del segundo acápite que habíamos puesto nosotros, las da aquí ya en una forma más precisa, podríamos decir, ¿no? Acciones de prevención, dice. ¿Con quién? En el Ministerio de Salud y Educación. ¿Qué significa esto? Que dentro de las escuelas, tanto de alumnos como de padres, ¿no? De charlas para ellos, debería haber una materia o se debería inculcar dentro de las materias acordes con salud el problema de la diabetes, ¿no? Para la prevención, sobre todo en estilos saludables de nutrición
educación y el no sedentarismo, ¿no? Que las personas deben hacer su ejercicio. Ahora sabemos que por la cuestión tecnológica, los niños más están en las computadoras. Entonces, ¿qué está generando esto? La gran pandemia que tenemos, la pandemia de la obesidad. Y actualmente los endocrinólogos están luchando contra esta gran pandemia porque conlleva al síndrome metabólico y también pues a la diabetes. Entonces debemos evitar o combatir la obesidad con los estilos de nutrición saludable y el no sedentarismo que nos lleven a mejorar esta situación. En el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, ¿qué deberíamos hacer? También que el Ministerio de Trabajo, las empresas también traten de dar la buena nutrición y el no sedentarismo. Por ninguna circunstancia que una persona que tenga diabetes o tenga una complicación de eliminado en el trabajo. Tiene que dársele la misma oportunidad que tienen todos los trabajadores porque la persona puede trabajar bien igual que otras personas, aun si tuviera algún tipo de discapacidad o complicación por la diabetes. En el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales también implementan costumbres y razones para comenzar a ver, pero ¿dónde? En las instituciones que expanden comida, las que venden comida. Sobre todo acá en Piura, ¿no? Hay muchas picanterías que se come rico, pero que tiene abundantes hidratos de carbono y o azúcares que nos pueden llevar a tener diabetes y por supuesto, el que tenga diabetes se complique, ¿no? Que tengamos, mejor dicho, la cultura de prevención y tratar de que las instituciones o las empresas, todos los que tengan que expandir su comida, sobre todo comida, puedan bajar en los insumos que no producen obesidad o síndrome metabólico y por tanto tener la diabetes y sus complicaciones. Porque lo que más puede, nosotros debemos evitar aún es complicaciones que nos incapacitan muchas veces. No solo nos discapacitan, sino nos incapacitan y socialmente nos vemos nosotros restringidos y discriminados, ya que no podemos realizar algunas actividades que sí la podríamos realizar si nuestra diabetes está controlada. Entonces, estas cosas que hemos visto, primero que se debe crear un registro nacional, no solo el diabetes, no un registro nacional de pacientes diabéticos y que a partir de ahí se planifique todas las actividades que vamos a desarrollar para que el ministerio conseguir presupuestos. Ahora, económicamente, con los presupuestos por resultados, con los presupuestos por resultados, nosotros podemos hacer que vengan más presupuestos, es decir, demostrando que nosotros tenemos pacientes diabéticos, que los controlamos, que utilizamos tales insumos, que utilizamos tales tratamientos, podemos exigir dentro del presupuesto por resultados metas. Nos queda corto todavía el presupuesto porque tenemos muchos
es el tratamiento, la atención médica, sino la prevención. La prevención va a ir de la mano con toda la familia y todo el entorno y los estilos de vida. Y esto disminuye costos y atender a mucho más pacientes diabéticos. Trabajar con charlas, con todo el grupo familiar y el grupo de trabajo que nosotros podamos tener e inclusive incorporar a muchos más profesionales que nos puedan cuidar nuestra salud y que no nos compliquemos por la diabetes. Recordemos que Piura es una zona endémica y una de las más altas en incidencia en diabetes. Esto es lo que les quería comentar y esperamos de ustedes cualquier pregunta a través del Instituto de Especializado de Tratamiento de Diabetes. Soy diabético para seguir colaborando con ustedes y poder atender sus dudas y ayudar a la prevención y al tratamiento de la diabetes. Muchas gracias.